Ya. Una función. Entonces, nos definen una bolsita, un conjunto. ¿Quién está dentro de este conjunto? Funciones, de los naturales en los naturales. ¿Qué cumplen estas funciones? Margen del 0 vale 0. Y además existe un D en los naturales tal que se cumple esta ley. Esto es como cuando ustedes le definen f de x igual, por ejemplo, x al q, para todo x en el dominio. Esto es lo que le están definiendo qué es lo que hace la función. Entonces, si tienen una f de x de los reales, ¿qué es lo que hace? Le va al q. En este caso, toma un natural y entrega la imagen del antecesor y le suma d. Veamos ejemplos de funciones que viven en f mayúscula. Para ello vamos a ver distintos valores de d, porque nos dicen que existen d para los cuales existen funciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos d igual a 0. ¿Qué función va a ser esto? Va a ser una función de los naturales en los naturales. Llamemos a esta función como d igual a 0, llamémosla f sub 0. Su imagen es el 0. O sea, la imagen del 0 es el 0. Y además, como nosotros estamos fijando el d igual a 0, tenemos que para todo n los naturales, lo que hace la función hace eso. Reemplace el d igual a 0. ¿Cómo se ve esta función? D vale 0. Tenemos como las funciones de naturales y naturales, no es que son naturales y naturales. El 0, 1, 2, 0. Ya, tenemos que es natural, esos son los ejes. Veamos que la imagen del 0 es 0. Entonces, al 0 le asocio un 0. Entonces hay un punto ahí. Después dice que para todos los otros naturales se construye de esta forma la imagen. Es decir, si tengo este de 1, ¿cuánto vale? Este de 0. Este de 2 vale este de 1. Es como una recursión. Este de 3 vale este de 2. ¿Ya? Pero este de 0 vale 0. Entonces este de 1 vale 0. Entonces este de 2 vale 0. 2 vale 0. Hasta el infinito. Por lo tanto, ¿cómo se grafica eso? Para el 1 hace 0, para el 2 vale 0, 0, 0, 0. Claro, es la constante 0 para una función en una prueba. ¿No? Todo Marcel. F de n más 1 que sea n más 1 por 0. ¿Por qué n más 1 más 0? Por 0. Ah, por 0. Ahora, ahí una disponibilidad de la la función en sí, la explicada por f de n más 1 igual a n más 1, entre paréntesis, por 0. Ahí por la propia disponibilidad del producto, es n por 0 más 1 por 0. Ahí ya tienes que es f de n más un entero.
¿Cómo sabes que f de n más 1 es igual a n más 1? Te dice que dar elementos ocultos. En este caso, una constante. ¿Te refieres a la indicación que escribí yo? Ah, no, a eso me refería a que encuentren este tipo de funciones. Con elementos me refiero a que los elementos del conjunto F mayúscula son funciones. A eso me refiero con elementos. Tomemos otro elemento que vive en F mayúscula. Ahora veamos, por ejemplo, de igual a 1. Tienen la función F. Nuevamente una función de los naturales, no naturales. El 0 lo sigue tirando al 0. Y ahora tenemos que para todos n los naturales, ¿qué es lo que hace la función? Entonces, reemplazando el d. ¿Cómo lo graficamos? El 0 lo tira al 0. Y ahora veamos cuáles son los otros valores de la función. F de 1, ¿cuánto vale? Según esta fórmula. F de 0 más 1. ¿Cuánto vale F de 0? 0, entonces esto vale 1. F de 2, ¿cuánto vale? F de 1 más 1. Pero F de 1 vale 1, entonces esto vale 2. F de 3 vale F de 2 más 1. Pero este F de 2 vale 2. Entonces esto sale 3. Si sigo así hasta el infinito, puedo graficar. Pues el 0 va al 0, el 1 va al 1, el 2 va al 2, el 3 va al 3, 4 al 4, el 5 al 5. ¿Ya? Y vamos finalmente a igual a 2. ¿Qué es lo que pasa? F de 1 cuánto vale. Perdón, aquí. F de 0 más 2, esto vale 2. F de 2 cuánto vale. F de 1 más 2, eso vale 4. F de 3, F de 2 más 2, vale 6. Graficando, el 0 va al 0. El 1 va al 2. El 2 va al 4. El 3 va al 6. ¿Ven más o menos quiénes son las funciones que viven en F mayúscula? Los elementos de F son funciones. Entonces, esa función vive en F mayúscula. Esta función vive en F mayúscula. Y esta función vive en F mayúscula. Y lo sigo haciendo para más naturales. A ver, ahí ven que es como una función constante, ¿cierto? Para de igual a 0.
Pero d igual a 1 es como que, como la función identidad, ¿cierto? Una recta. Y para f igual a 2 es una recta, pero como con una pendiente más así, más inclinada, con una pendiente 2. Entonces, si seguimos haciendo eso, vamos a ver que la f sub 3 va a ser una pendiente con 3, pendiente 4, pendiente 5, pendiente 6. Entonces, cada uno de los elementos de acá son funciones cuya pendiente es el valor de d que le voy dando. ¿Ya? ¿Sí? Ser una función conocida. Por eso lo que estamos diciendo. ¿Qué cosa? ¿Qué función? No puede ser que no función que no está, vamos a estar Ya podría ser, pero esa información en este caso no nos... Claro, a ver. Sí, o sea, podría ser, pero no nos sirve para el argumento. Claro, o sea, si vemos los elementos de f son como funciones lineales, pero en lo natural. Pero ¿cómo sabes que las... Ya dijiste que el cardinal de las funciones de los naturales no naturales es... es a lo más técnico, ¿A lo más qué? a lo más la cantidad. ¿Eso cómo lo deduce? Una cosa es el cardinal de una función. A ver. Porque son dos cosas distintas. ¿Estamos hablando de este conjunto? Espera. Entonces, ya, este conjunto llamémoslo A. El conjunto, el cardinal de A es menor o igual al cardinal de los naturales. ¿Por qué? Están mirando solamente uno de los elementos de acá. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, teníamos funciones de este estilo con B y C finitos? El cardinal, llamémosle este conjunto D, el cardinal de D, el cardinal de C y ahora va el cardinal de B. ¿Te acuerdas de esa propiedad? El cardinal de un conjunto de funciones. Entonces yo sé esta relación, pero esta no la puedo deducir a priori con lo que dice. Sí. En sí, dibujar eso sería como para no obstáculos, porque la ponen en el cabello, no me cuenta.
igual te puedo contar, Como para poner. pero que esté bueno. Y te pueden dar puntos por hacer eso. Sí. Se puede dibujar eso, llegamos a esa conclusión, que son como unas funciones, son entre comillas, rectas, pero no son rectas porque tienen como agujeros, pero son correctas, no natural. Entonces, tengo varias de estas funciones metidas en F mayúscula. Yo quiero contarlas. Tiene el cardinal de F, eso es contar cosas. ¿Cómo yo cuento cosas? Enumerando. Me acuerdo que mi auxiliar cuando me enseñaron esto me decía que yo tengo como, hay 3 manzanas, ¿cómo las cuento? Enumerando con los dedos. Mi primer dedo es la primera manzana, el segundo dedo es la segunda manzana. Estoy haciendo una biyección de mis dedos y los objetos, las cosas que estoy contando. Entonces me gustaría generar una biyección de los naturales, las cosas que estoy contando, y cada una de estas funciones. Nosotros escribimos 3 ejemplos. O sea, al primer dedo le podemos asociar el eje sub 0, al segundo ejemplo el eje sub 1, ceroésimo dedo, ceroésimo dedo, eje sub 0, al primer dedo, al 1 ésimo dedo. Se entiende como que como estoy contando estas funciones, le estoy asociando una biyección con los naturales. ¿Ya? Estos son como mis dedos y las estoy contando F sub 0, F sub 1, 2, F sub 3. No te escucho. Claro, eventual es que estamos haciendo infinitas de estas. Entonces no podemos llegar a un n y parar ahí, porque los naturales son infinitos. Entonces por eso hay que ponerle como puntito, 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 porque va a ser infinito. Son infinitas de estas. Esta es una biyección, pero un dibujo no cuenta. Definamos la biyección formalmente. Tenemos una función que vaya de los naturales que son las cosas que estoy contando, este conjunto de funciones. Díganme usted. Estoy grande. Porque estos son mis dedos y estas son las cosas que estoy contando. ¿Y lo que va a hacer mi función? ¿Va a tomar un natural? Pero, ¿cómo se ocurre que vaya de B a la función también? Aquí estoy diciendo que tomo un elemento D y su imagen va a ser igual a algo. Esa función de y que llega a la f cuántica, ¿tiene que valer algo o es eso? ¿Tiene que qué? ¿Tiene que valer algo o es eso? O sea, es que sé eso, pero yo le puse que la cuestión de abajo tenía que ser fn más 1. Pero no sé, por eso pregunto, ¿esto tiene que valer algo o eso ya vale algo? No tiene que valer algo. Aquí solamente recuerda que una función se define por su dominio, por su codominio y por su grafo. Dominio, codominio.
Hay que definirlo y claro, sí. ¿Sí? ¿Y cómo se ocurre la que como P más uno es igual a P más B y que Pn y uno en este tipo arbitrario son como funciones que Ya, F grande. lo mismo que Claro, que son cosas distintas. No puedes decir, o sea, no puedes decir que es un conjunto de los naturales, porque acá viven números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, números, y acá viven funciones. pero funciones naturales son arbitrarias. Es que este es un conjunto. O sea, claro, son funciones. A ver, los elementos de aquí son funciones, que son de lo natural a no naturales, pero son funciones. O sea, aquí viven funciones y aquí viven números. ¿Ya? O sea, yo no puedo tener esa inclusión porque si no estoy como comparando una función con un número. Así que No, eso está bien. ya. Porque, claro, para decir que f, el cardinal de f es mayor o igual a n, tú puedes ver que f es infinito, notando que son infinitos d que estás recorriendo. ¿Sí? Eso está bien. ¿Las dudas? Bueno, así que como ya antes, una función vulnerable, un área, Ya, a ver. Dejémoslo a después. Entonces, ya. Estoy definiendo una función, una biyección. Entre este y este para decir que estos cardinales son iguales. De que estas biyecciones, estos cardinales son iguales. ¿Cómo estoy contando yo? 0, 1, 2, D, le estoy asociando la f sub 0, f sub 1, f sub 2, f sub d. O sea, a cada uno de los naturales le puedo asociar la función f sub d. Y es inyectiva, porque si tomo 2, eso implica que d1 igual a d2. Y es sobreyectiva, porque para toda función f en el codominio yo puedo encontrar un d en el dominio y llega a S. Ya, este paso igual es como. Aquí le falta decir como ya esto es PD1 y esto es PD2. Inyectiva y es biyectiva a la vez, entonces esta función es biyectiva.
Entonces este cardinal es igual a este cardinal, que es lo que queríamos. Ya, dudas el ejercicio, voy a ver de otra forma, o menos otra forma. Ahora, Esta propiedad es un título que hemos hablado. sí, esta es una definición. Esta pregunta, ¿cómo es? ¿Solo lo hemos hablado? ¿Cómo hago? A ver, Que es una propiedad conocida, o sea, yo sé, esa es una propiedad conocida. Si es que biyectiva se come cardinal, vaya también. Y yo encontré que esto es verdad. Entonces, esto también tiene que ser verdad. cuando yo doy la función, no tengo que justificar que está bien definida. Sí. O lo dejo así nomás. Aquí yo digo más que nada, pues si te voy a quitar puntos, si está, si no decir que está bien definido. ¿Y cómo lo voy a definir? ¿A qué me pongo? Eso, o sea, hay que ver que, claro, que sí, no sé, hablar, pero no sé si es muy necesario. Ya esa era una forma y es válida, o sea, es correcto. Y ahí alguien había dicho algo de una unión. Notemos que F también se puede escribir como la unión de todas estas funciones. ¿Cuál es este conjunto? F sub 0, F sub 1, F sub 2. Infinitamente. Son dobles naturales. Tengo una propiedad, yo, que me dice que, esta es una pregunta, existe una propiedad que me dice unión numerable de conjuntos finitos. ¿Es numerable? Sí. Eso. Yo sé que la unión numerable de numerables es numerable. Una propiedad conocida. Fíjense que la unión finita de numerables es numerable. La última que tengo es que unión finita o numerable de finito o numerable es finita o numerable. Cuando yo digo unión numerable, significa que mi unión tiene un subíndice que recorre todos los naturales. Cuando digo unión finita, es porque tengo una unión que recorre un conjunto finito, no sé, 1, 2, hasta algún n. Eso quiere decir unión numerable y eso quiere decir unión finita.
Pero a ver, y aquí cada una de las cosas que estoy uniendo tienen que ser numerables. Entonces, toda esa unión es numerable. ¿Qué significa que un conjunto sea finito o numerable? Que es a lo más numerable. Yo digo que A es finito o numerable si es a lo más numerable, y eso se escribe como cardinal de esta forma. El singleton F sub D es numerable, es finito, es infinito, ¿cómo es? Un singleton. ¿Cuál es la cardinal del singleton? Vale 1. El 1 es finito. Esto es un conjunto finito, ¿cierto? Un singleton que tiene solamente un elemento es un conjunto finito. ¿Qué tengo aquí? Tengo un singleton de un elemento. Entonces, ¿cuál es la cardinal de todo este singleton? O sea, no la cardinalidad, sí, la cardinalidad es 1. Este conjunto es finito, porque puedo contar sus elementos. ¿Cuántos hay? Hay uno, ¿no? Entonces, un conjunto, una bolsita que tiene una cosa dentro, el F sub D, es finito. Entonces, las cosas que estoy uniendo son finitas. Entonces, esta propiedad no me sirve porque esta pide numerable. Esta propiedad no me sirve porque me pide numerable. ¿Cómo se te ocurrió que la unión de este grande es igual a la unión de los singletons de este? ¿Por qué crees que se pueden contar que este de uno sea uno? Cuando llego y chanto uniones, porque yo las estoy como contando. Por eso esta forma es muy similar a la anterior. Aquí como que yo estoy como haciendo una biyección entre estos D y estas funciones. Por eso al final este desarrollo es como el mismo que la anterior. Que yo estoy contando cosas. Si las estoy contando, les estoy asociando numeritos 0, 1, 2, 3. Y esa unión no fuera comparable para al escritor. Estos son infinitos. Son infinitos de peso. Y los naturales son. Entonces no me sirve la primera, no me sirve la segunda, entonces yo podría decir que tengo unión finita numerable, porque los singletons son finitos, entonces son a lo más numerables. O sea, claro, estoy uniendo cosas finitas o numerables, y la unión es finita numerable. La unión es numerable. Entonces tengo que todo este conjunto es finito o numerable. Es decir, por esa última propiedad tengo que el cardinal de este es menor o igual al cardinal de los otros. Esto quiere decir finito numerable, menor o igual. Tengo una dirección, me gustaría encontrar la otra. ¿Cómo encuentro la otra?
¿Recuerdan cómo se encuentra esta en general para un ejercicio así de la escuela? En la clase auxiliar les puse, lo primero que intenten es ver esta mediante un subconjunto de las naturales, pero acá no sirve. Y ver que n, o sea, ver que el conjunto es infinito. Y el conjunto es infinito yo tengo esto. Dice, ¿por qué? Este es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque tengo infinitos d. Para cada de ellos tengo una pendiente distinta. Son infinitas pendientes, porque recorre todos los naturales. Para cada pendiente tengo una función. Son infinitas funciones. Ya, ¿dudas? Pasemos a pasemos a la B. 5 desde ahora. No, eso de la inclusión de la unión con esteroides fue de otra manera, o sea, para haber hecho o sea, para haber implementado la unión de esteroides, tenía yo que sacar igual sí o sí la función en la suerte. O es una manera completamente buena de superable. Sí, que explica. O sea, que esa sería la continuación de Entonces, como el primer paso de este ejercicio es como entender bien qué les digan en este momento. Después encuentras un patrón, el patrón en este caso son como reglas. ¿Cómo? No hay que demostrar que escribimos. Para la segunda forma, sí. ¿Cómo se llama? Lo puedes justificar con palabras. Como nosotros vimos que el conjunto F mayúscula está compuesto de funciones. Y cada una de estas funciones está determinada por una pendiente D, ¿cierto? O sea, la primera función era así, la segunda así, la tercera así. Y son infinitos D, porque recorren los naturales. ¿Sí? Entonces, como los naturales son infinitos, estoy recorriendo infinitas funciones. ¿Sí? Es como una propiedad que tienes, ¿cuál sería como tu hay una propiedad que tienes,
no le puedes, no tiene sentido tomarle el cardinal. Cuando estoy viendo, tú la cardinalidad, si lo tomas así, tiene sentido decir la cardinalidad de una función. ¿Tiene sentido? Funciones que van de una punto de cosa, en tomarle la cardinal. Esto puede ser un título, no de la función, puede ser un título. Y yo estoy tomando todas las. Ya. Ya. ¿Pudieron hacer algún dibujito? Dibujito me refería a estos dibujitos que son conjuntos y otro conjunto. Entonces, cuando yo le puse, tome por ejemplo n igual a 5, y les pregunto, ¿quién es este de la menos 1 del singlet a 5? Lo que estamos haciendo es que hay una función que va de un conjunto a otro conjunto, va de a los naturales. Tenemos que 5 es un natural, entonces el 5 está por aquí. ¿Quién es f la menos 1 de 5?
todos los elementos del dominio A, que llegan al 5, ¿cierto? Esa es la definición de conjunto preimagen. Digamos que, por ejemplo, en el conjunto hay a sub 1, a sub 2, a sub 3, y todos estos elementos llegan al 5 y son los únicos que llegan al 5. Entonces, en este caso, f la menos 1 sería el conjunto de estos. ¿Qué pasa si ahora tomo la misma función? Ahora tomemos el 6. ¿Quién es el 6? O sea, ¿quién es el conjunto preimagen del singleton 6? Todos los elementos que llegan a él. Supongamos que son estos dos, por decir algo. ¿Qué dice? Si yo sigo haciendo esto para más naturales, voy a estar considerando cada vez más elementos del dominio, ¿cierto? En f a la menos 1 del 5 teníamos estos 3. F a la menos 1 del 6 teníamos estos 2. Y después hago f a la menos 1 del 7. Me va a dar otro conjunto de elementos del dominio que llegan al 7. ¿Sí? Si yo hasta el infinito hago más y más y más conjuntos preimágenos, yo voy a tener que estos conjuntos preimágenes van a incluir a todos los elementos del dominio. Es que si yo añado conjuntos preimágenes, estoy incluyendo más elementos del dominio. En otras palabras, el conjunto A es una unión. Es la unión de estos que llegan al 5, de los que llegan al 6, de los que llegan al 7, de los que llegan al 8, al 9, al 10, de todos los naturales. Yo puedo escribir esta unión. ¿Se entiende por qué o no se entiende por qué? Otra vez. Ya. Si yo voy tomando distintos, ya para distintos n's, por ejemplo, para n igual a 5, n igual a 6, n igual a 7, ¿qué significa el conjunto preimagen del singleton n? Son todos los elementos del dominio que llegan a ese n. Es decir, por ejemplo, f a la menos 1 del 5 serían todos los elementos del dominio, en este caso a 1, 2 y a 3, porque llegan al 5. Si después considero los que llegan al 6, van a ser estos. Si los que considero los que llegan al 7, van a ser otro conjunto que llega al 7, otro subconjunto. Entonces, para cada uno de estos f a la menos 1 estoy encontrando elementos del dominio que llegan al natural. Si considero infinitos de ellos, voy a tener que recorrer todo este dominio. Porque, ¿qué significa esto? Este es el conjunto preimagen de singleton n. Son todos los elementos de A que llegan al n. Si tomo infinito de ellos, voy a recorrer todo el dominio. Este conjunto lo podemos escribir como A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2. La unión de estos.
es medio raro, pero hay algo en particular que quizás no se entiende. ¿Sí? Aquí yo estoy uniendo con puntos preimágenes que son los que están acá. Lado izquierdo. ¿Sí? Una vez vamos a Ya, no hay más duda. Es que aquí se acaba el ejercicio porque aquí tengo el conjunto A, esa unión numerable de conjuntos que por hipótesis son numerables. Entonces A es numerable. Así termina el ejercicio. ¿Sí? Se demuestra que para todo n, la memoria está enumerable. Puedo, por ejemplo, tomar las Claro, sí, que tú sabes que la hipótesis te dice que cada uno de estos son numerables. Claro, o sea, que te sirve de algún modo, tú podrías decir que existe una función directiva que me lleva de los naturales hasta el conjunto de la menor. Pero no sé en qué caso te sirve, o sea, tendrías que desarrollar el ejercicio y ver si es que es útil. Ya se entiende entonces por qué, por hipótesis, cada uno es numerable, tengo numerables, o sea, es numerable. Por eso. Ya, obviamente no alcanzamos, así que voy a... De las tres, la más importante es la 2. Así hacen la P3, la B. Lo que ustedes quieren demostrar es que ese es congruente módulo con eso. Entonces lo que ustedes quieren demostrar es que la resta de ambos es un entero por P. Eso es lo que ustedes quieren demostrar. Y para ello le dicen, en el enunciado les dicen usa el teorema del binomio. Entonces ustedes van a reescribir este binomio elevado a P, una sumatoria de algunas cosas con coeficiente y potencia. De aquí ustedes pueden sacar el término primero y el término último para sacar el A y el B, para hacer aparecer este y este. Es decir, separar la suma. Y ver que este coeficiente es entero. Sacando un P es entero. Usando la propiedad A, concluyen que es congruente con P. Solamente le da. Por demostrar que, yo aplico mi. Eso es lo que quería decir. Eso ya. Para la C, bueno, lo que tienen que usar es
Dice que tienen dos cosas que son congruentes módulos. Entonces sus clases de equivalencia son iguales. Eso es también una propiedad muy útil. ¿Ya? Tienen cuatro en otro ejercicio. Dos elementos están relacionados mediante una reacción módulo porque sus clases son iguales. Ya quedaste ahí.